Mi nombre es Melissa Dairen García Sotea, tengo 27 años de edad. El día de hoy versaré un tema muy interesante en materia de derechos políticos electorales de nuestro país, el cual es: ¿los spots de los partidos políticos cumplen o no con su función? Y previo a comenzar a fondo con este tema y con la finalidad de realizar el desarrollo del mismo en un sentido incluyente respecto de aquellas ciudadanas y ciudadanos que no se encuentran familiarizadas o familiarizados con el asunto en comento, me es factible indagar brevemente respecto al tema mismo, respecto a los nombres o términos que lo constituyen. Damos inicio con el primer término. ¿Qué es un spot? Nos indica la Real Academia de la Lengua Española que un spot es un anglicismo, es decir, que tiene origen de la lengua inglesa y que existen equivalentes para darle sentido dependiendo del contexto en que se emplea. Por el mismo que nosotros estamos utilizando en este tema, me permito utilizar el siguiente: película de corta duración con fines publicitarios. La RAI también nos indica que el spot sustituye a términos como lo son los anuncios, el comercial, el aviso, aunque sabemos que en los ordenamientos políticos electorales legales de nuestro país el término utilizado es propaganda, ¿no? Propaganda electoral. Y esto pues para hacer referencia a cualquier tipo de publicidad que se haga en la materia. Posteriormente tenemos el término partido político, un término compuesto. Respecto a los partidos políticos, sabemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define los partidos políticos en su artículo 41, base primera, y que en este artículo mismo, en los subsecuentes párrafos, nos habla de sus fines, derechos, financiamiento, etcétera. Con su venia daré lectura. Artículo 41, base primera. Los partidos políticos son entidades de interés público. La ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en los procesos electorales y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. El siguiente párrafo nos indica: los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. En la base tercera nos menciona que los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social. Con base en lo anterior, se puede entender que los spots de los partidos políticos son aquella publicidad en los que estos nos dan a conocer sus programas, principios e ideas a través de los medios de comunicación, con la finalidad de generar en nosotros un interés hacia ellos que se vea reflejado en nuestro voto. Puedan obtener un cargo en el poder público en la integración de los órganos de representación política de nuestro país. Cabe hacer mención que los partidos políticos pueden difundir este tipo de publicidad y o propaganda durante el proceso electoral en sus etapas, como son la pre-campaña, la campaña, la intercampaña, y que también pueden emitir este tipo de publicidad durante el periodo conocido como periodo ordinario, en el que no estamos en procesos electorales, y que la única autoridad que administra los tiempos del Estado en radio y televisión es el Instituto Nacional Electoral. Tenemos una sentencia que ha emitido la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto de un asunto en materia de procedimiento especial sancionador. Se designó con el expediente SRE-medio PSC-medio 71/2018, del cual redactaremos un breve resumen. Fue promovido por el Partido Revolucionario Institucional del entonces precandidato Ricardo Anaya Cortés en contra del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Tuvo desarrollo durante las elecciones del proceso electoral 2017-2018 por la difusión de publicidad pagada, un video de YouTube y Facebook. El PRI manifestó que al difundir el nombre, imagen y voz del precandidato Ricardo Anaya Cortés durante la intercampaña se vulneró la equidad de la contienda. La autoridad emitió la queja
y de igual forma el INE, la autoridad competente, emite las medidas cautelares pertinentes. El PAN, como es sabido, pues se me interpone un medio de impugnación, que es la revisión del procedimiento especial sancionador ante la Sala Electoral del Poder Judicial de la Federación, y la misma confirma las medidas cautelares. Vamos a leer un poco respecto a esta fracción, la rueda de prensa que realizó el precandidato en ese entonces, Ricardo Anaya Cortés. El gobierno de Enrique Peña Nieto ha emprendido en mi contra un brutal ataque para intentar sacarme de la elección presidencial, mediante el uso faccioso e ilegal de las instituciones como por la Procuraduría General de la República, que deberían estar al servicio de la República y no del PRI. Esto implica una grave amenaza a nuestra democracia. Hoy es contra mí, mañana puede ser en contra de otro candidato o candidata, o ciudadano opositor al régimen, y esto no lo vamos a permitir. Segundo, yo tengo muy clara la razón de los ataques. Yo me he comprometido públicamente a romper el pacto de impunidad y castigar la corrupción, mientras que increíblemente y para sorpresa de muchos, López Obrador ya prometió perdonar a Enrique Peña Nieto y a todos sus colaboradores. Los ha dicho reiteradamente. Ahí están sus declaraciones en Guerrero, Tabasco, en Tamaulipas, apenas la semana pasada. Mientras no haya consecuencias, no se va a acabar el problema de la corrupción. Los señalamientos de corrupción a este gobierno son muy graves, empezando por el escándalo de la Casa Blanca, los casos de Odebrecht, el socavón, la estafa maestra, los desvíos millonarios de Rosario Robles y José Antonio Meade en Cedesol, entre muchos otros. Quiero decirles que a pesar de los ataques del gobierno en mi contra, yo no voy a cambiar mi posición. Hoy reitero mi compromiso de consolidar una fiscalía autónoma y apartidista, que sea acompañada por una comisión de verdad con asistencia internacional para investigar los señalamientos de corrupción del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Señor presidente, le digo con respeto, serenidad y firmeza, así no. Saque las manos del proceso electoral y deje que el pueblo de México elija con completa libertad. Por su atención, muchas gracias. Pero ¿por qué realizó Ricardo Anaya Cortés esta rueda de prensa? Pues porque previamente se realizaron, como él menciona, unos ataques en su contra. Primeramente, el abogado Joaquín Adrián McGregor, de igual forma en una rueda de prensa, implicó a Ricardo Anaya Cortés en una compraventa ilegal, es decir, un lavado de dinero. Posteriormente, la Procuraduría General de la República informa que recibió una denuncia sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ricardo Anaya Cortés se presenta en la CEIDO, presenta un escrito en el que peticiona, les ha informado si hay o no pues denuncias en su contra. Posteriormente, Ricardo Anaya Cortés realiza también un procedimiento especial sancionador en contra de la Procuraduría ante la sala especializada, en la cual de alguna forma le da la razón en su sentencia. Tenemos un punto clave. El punto es que el PRI denuncia la publicidad pagada, y la sala especializada, por obvias razones, pues aquí no es procedente el principio de suplencia de la queja, se ciñe exclusivamente a la resolución de la sentencia respecto a la denuncia. Durante el desarrollo del proceso, se acredita que el Partido Acción Nacional ha pagado a una empresa denominada Ojiva Consultores, Sociedad Anónima de Capital Variable, una cantidad por la promoción de esta fracción del video de su rueda de prensa. De igual forma, se acredita respecto a la red social de Facebook que el ciudadano Alonso Cedeño, periodista del diario Tiempo México, acepta de igual forma que paga, sobre todo bajo el principio de su labor informativa. La sentencia de la sala especializada está encaminada a que, una vez que se han acreditado los pagos que se realizaron para poder hacerle promoción, publicidad a este video en comento, menciona que si bien es cierto la información que está implícita en el video no es propaganda electoral. Respecto de los argumentos de la internet, menciona algunos términos como la democracia digital, la ciudadanía digital,
menciona que las redes sociales como vías facilitan la participación y deliberación de los asuntos de interés de las personas, que el Estado es fundamental, que debe ser un promotor del acceso a Internet y no debe establecer límites. También menciona que las redes sociales, los mensajes, incluso los de carácter político, se dan en conversaciones privadas, entre iguales, horizontales. Por tanto, en la elección de quien recibe el mensaje, puede ignorarlo, reflexionarlo, confrontarlo, criticarlo e incluso compartirlo. Además de eso, también nos menciona que formó parte de esta serie de réplicas y contrarréplicas los comunicados de prensa que emitió la Procuraduría General de la República, que es una lógica razonable que dentro de esta plataforma mencionara la coalición por México al frente, y también que evoca a sus contendientes porque forman parte de la plataforma electoral. Estoy en desacuerdo con la sentencia que emite la sala especializada, puesto que una vez que se ha acreditado que se pagó para realizar esta promoción, si bien es cierto, son válidos los argumentos que menciona respecto a las redes sociales y la internet, creo que no es el punto fundamental de la sentencia, toda vez que no se está denunciando de alguna forma que se haya hecho viral en redes sociales. Lo que a nosotros nos interesa dentro de mi perspectiva es que sí hay publicidad. Nosotros como ciudadanos, al ver a esas personas que están detrás de él con los colores de los partidos políticos, los logos de los partidos políticos que están presentes en el... Sí hay publicidad, sí hay propaganda electoral, toda vez que, como bien lo ha mencionado la sala especializada, en la sentencia que ha emitido respecto al argumento de que nosotros como receptores, como espectadores de este tipo de información, decidimos qué hacer con la misma. También es sabedor que existe la publicidad o el lenguaje publicitario persuasivo, es decir, cuando nosotros como receptores inconscientemente generamos un interés respecto a lo que se nos está presentando, en este caso es de una forma visual y auditiva. En concreto, respecto de las personas que se encuentran detrás de Ricardo Anaya por los colores alusivos a sus partidos políticos. También en el podio de mando se encuentra el micrófono y los logotipos alusivos a los partidos políticos. De igual forma crea una desventaja, toda vez que no es una lógica que él evoque a los contendientes también a la presidencia de la República y al partido en concreto el PRI, de la forma en que lo hace, con calumnias, hablando de corrupción, puesto que esto no es parte de réplica y contrarréplica de lo que había manifestado la Procuraduría General de la República, a lo que él que tenía que hacer su rueda de prensa. Él tenía que de alguna forma hacer su derecho de contestación como tal a esta institución, no a las personas que él pues integra dentro de su rueda de prensa. Ahora bien, regresando a nuestro tema, si los partidos políticos cumplen o no con el propósito que deriva de sus spots, de esta publicidad o propaganda electoral, considero que no la cumplen, no en su mayoría, no como debería de ser, toda vez que no se preocupan por generar más sus ideas, sus programas, sus principios, porque todos los ciudadanos las conozcan. Se preocupan más por realizar en aquellos tipos de publicidad un ataque y contraataque con los otros partidos políticos, ¿no? Por hacer visibles los defectos, deficiencias de los demás y no por postular lo que ellos han presentado como partido político. Y para esto también es parte porque el Estado y los ciudadanos también debemos de coadyuvar a esta forma, toda vez que esta comunicación política que existe en México debe concretarse, debe integrarse nuevamente y pues conocido como comunicación política, todo aquello que permite interactuar a nuestros semejantes respecto a estos intereses que tenemos en común y sobre todo para la toma de decisiones del gobierno en nuestro país. Por mi parte ha sido todo. Gracias.